Hola, ¿cómo estás? Soy Arturo Medina y te doy la bienvenida a este canal de testimonio. Gracias por estar con nosotros. Es necesario que te diga estas palabras. Si tú tienes un testimonio y todavía no le dices al mundo lo que Dios hizo en tu vida, estás desperdiciando el tiempo. El tiempo se pasa volando y tú la estás pensando si das o no das tu testimonio. Este canal es para que llames o mandes un mensaje, grabamos tu testimonio y lo damos a conocer a miles de personas. Dios ya hizo su obra en tu vida. Ahora es el momento de que tú hables. Él estará esperando a que tú le digas a los demás que está vivo. Ahí está el número de teléfono, por favor, apúntalo, llámanos o mándanos un mensaje para que grabemos tu testimonio. No te me duermas porque el Señor te está esperando. Bueno, prepárate para escuchar este precioso testimonio. Adelante, comenzamos. Antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es usted originaria y cuántos hermanos tiene. ¿Me permite llamar al Espíritu Santo, hermanito, para que le pueda yo pedir a Él que sea el que me ilumine y sea Él el que me traiga todo lo que yo tengo que decir en mi testimonio? Perfecto, adelante, hermana. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi nombre completo es Sandra Arena Zapanco. Soy originaria de México, el estado de Veracruz. La mayor parte, yo nací en un pueblito llamado Maltrata, pero nunca viví ahí. Solo ahí mi mamá me fue a tener para estar con su familia, pero nunca viví en ese lugar. Yo casi toda mi vida la viví en Orizaba, Veracruz, México. Y bueno, toda mi adolescencia, mi niñez y adolescencia. Después, ahorita actualmente radico en el estado de Washington, Estados Unidos, y aquí es donde ahorita actualmente vivo con mi familia. Amén. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 5, somos 3 mujeres y 2 hombres. Muy bien, hermana Sandra. Pues ahora sí le vamos a pedir que nos cuente un poquitito de su pasado, un poquito de su niñez, su adolescencia. Díganos quién era Sandra antes de conocer a Jesús y cómo es que usted tiene ese encuentro con el Señor. Adelante, escuchamos su testimonio. Bueno, lo que recuerdo, nosotros vivíamos. Yo crecí muy pequeña, mis primeros años viviendo en Camarón, así se llama este pueblito, Camarón, Veracruz, un lugar muy caluroso. Ahí fue donde yo fui creciendo, recuerdo. Em, Casi nadie me cree, pero yo les digo y les aseguro a mi familia que yo recuerdo perfectamente en aquel tiempo cuando a mi mamá me sentaba en un tapete cuando se llegaba la hora de comer y mientras ellos estaban sentados en la mesa, a mí me tenía en el piso, sentada en un tapete. Yo por lo que yo creo, era yo muy pequeña, porque yo creo que tendría alrededor de meses o un año, ahí me tenía sentada y yo miraba hacia arriba y recuerdo que a mí, la mesa me parecía inmensa, me parecía tan grande. Es como si ahorita yo volteara a ver una casa de 2 pisos y, pues, la veo y la veo alta. Así yo volteaba a ver hacia arriba y veía yo la mesa tan grande y tan alta que yo, pues, se me hacía muy grande ese lugar como para que yo lo pudiera alcanzar. Y tengo ese recuerdo perfectamente. No sé por qué está tan grabado en mi mente de cuando yo era bebé. Yo tengo grabado esos recuerdos de cuando mi mamá me tenía sentada ahí en el tapete, en el piso, dándome de comer. También recuerdo que a veces pues era pequeña y yo creo que o ya estaba llena o no me agradaba mucho la comida y luego ya no quería comer y mi papá me regañaba, aunque yo no comprendía las palabras, pero sí entendía como que él estaba regañándome, como que él me estaba diciendo algo,
algo por lo cual yo no estaba haciendo bien. Yo me ponía a llorar y recuerdo estas palabras que decía mi mamá, algo así como, déjala, ella si ya no quiere comer ahorita, al rato me pide cuando tenga hambre. Entonces, yo era muy pequeña, pero yo no sé por qué tengo esos recuerdos perfectamente estando siendo yo una bebé, quizás de un año, año y medio, a lo mejor por mucho. Así crecí en ese lugar. Éramos pobres realmente. Mi papá trabajaba, era el único que trabajaba y pues mi mamá estaba en casa. Se dedicaba a cuidarnos. am, pero aunque nosotros somos 5 hermanos en total, 2 hombres y 3 mujeres, yo nada más vivía con mis 2 hermanas y con mi hermano, el más chico, em, o el más chico de los dos, porque en sí yo soy la más chica. De todos, de los 5, yo soy la más chica. Yo ahorita actualmente tengo 43 años, entonces, pues imagínense, los demás son más grandes que yo. Pero sí, de los hombres vivíamos nada más con el más chico de los hombres y el otro no. Recuerdo que por temporadas llegaba él, el hermano mayor, pero yo lo veía como un primo, yo no sabía que era mi hermano. Llegaba y estaba el fin de semana y pues estaba ahí en casa y pues luego escuchaba que decía, es tu hermano, pero yo no lo veía como mi hermano y yo como que no les creía mucho que era mi hermano, o sea, porque pues yo decía, "Pues, él no vive con nosotros y yo tenía alrededor como de 3, 4 años cuando esto sucedía, que él venía a visitarnos. Pues así pasó, hermanito, hasta ese tiempo, mi niñez se puede decir que fue tranquila. Am, yo creo que feliz dentro de esa pobreza que vivíamos. Era feliz porque estaba rodeada de mis hermanos, porque mi mamá me atendía, me cuidaba, estaba pendiente de la casa y pues mi papá, pues él trabajaba, entonces pues solamente él llegaba por la tarde. Pero lo que tengo recuerdos de él es que él siempre me regañaba. Él era muy duro, muy duro. Su carácter era muy duro. Él era muy frío porque él nunca, yo no tengo ni un recuerdo de que él se haya puesto a jugar conmigo, que él haya llegado del trabajo, me haya cargado, me haya dado un beso. Yo no tengo absolutamente ni un recuerdo de una caricia de él, de una demostración de amor de parte de él. No. Él era muy duro, o sea, lo que yo recuerdo y llegué a conocer de él era muy duro en sus sentimientos, en su carácter. Difícilmente lo veía sonreír, él siempre estaba serio. Si no estaba con su cara de enojado, porque ya le reconocía la cara cuando estaba enojado, pues no estaba enojado, pero estaba serio, no se reía. Yo no lo veía sonreír, yo no lo veía carcajearse de alguna broma, reírse, no, yo siempre le vi la cara muy dura, muy seria. Así pasaban los años, em, llegaban los fines de semana y mi papá se iba. Él era ferrocarrilero, él trabajaba en el ferrocarril, cuando en aquel tiempo existían mucho los trenes. Había muchas rutas de trenes, entonces por lo cual él era ferrocarrilero, se dedicaban a componer las vías y cuando había un descarrilamiento de un tren donde moría mucha gente, desgraciadamente, pues los llamaban y ellos acudían a levantar los cuerpos, echarlos en las bolsas, a levantar todo el tiradero de los trenes, todo pues el desastre, ¿no? Y volver a recomponer las vías. A eso él se dedicaba. Pero llegaban los fines de semana y yo recuerdo que llegaba el viernes y yo ya sabía que él se iba. Él llegaba, hacía su maleta, tomaba ropa, sus cosas personales, desodorante, lo que él usaba normalmente pues para asearse y se marchaba, se iba. Y ya lo volvíamos a ver hasta el domingo en la noche. Él volvía a regresar. Yo en aquel tiempo no se me hacía extraño, pues era pequeña, no me hacía preguntas de que él a dónde va o por qué se va o con quién, pues no, era pequeña y
La verdad, yo lo confieso, yo era hasta feliz cuando él se iba, porque cuando él se iba, yo me sentía más libre, me sentía más tranquila, sentía que podía estar en casa y sin que llegara a cometer un error, una travesura, sabía que mi mamá me iba a regañar, pero sabía que no me iba a ir tan mal como con él. Y no es que yo recibiera palizas de él, que él me golpeara, no, pero sí recuerdo que era muy duro, que tan solo sus palabras, su regaño, eran tan duros que yo le tenía miedo. Eso era lo que yo más le tenía. Más que cariño, más que respeto, yo lo que le tenía era miedo. Miedo a que él se enojara tanto que me fuera a pegar. Por la dureza que él demostraba, por la dureza que yo le veía que él tenía. Y lo que sí tuve muy claro en ese tiempo es que yo era su hija nada más. Eso sí lo tuve siempre claro porque lo llegaban a comentar mis hermanos. Decían, no, pues a mí, cosa cuando ellos hacían algo o que alguien le decía, vas a ver al rato que venga don José, porque así se llama mi papá, que en paz descanse. Dice, cuando venga don José le vamos a decir. Ellos respondían, pues él no es mi papá. Él no me tiene que regañar porque no es mi padre. Yo no tengo por qué obedecerlo. Entonces, eso sí recuerdo que lo tenía muy grabado porque ellos lo decían constantemente. De mis hermanos, solamente yo soy la hija única de él. Entonces, también tenía como por entendido que todos ellos tenían otro papá, pero no estaba ya con mi mamá. Con el paso del tiempo, fui entendiendo, fui dándome cuenta también porque escuchaba yo pláticas este, que lo hablaban así a la luz, sin escondidas. Fui entendiendo que mi papá tenía otra familia, que él, cada que se iba los fines de semana, era porque él regresaba a su casa, era porque él regresaba con su esposa, con la que realmente era su mujer. Entonces fui entendiendo que él tenía otra casa y esa otra casa era nuestra casa, que él tenía otra familia, que éramos nosotros, tenía otra mujer, que era mi madre. Entonces fui entendiendo que, pues que no era una relación buena, ¿no? La que tenían mis padres, que ellos no estaban casados. De hecho, que él estaba bien casado con su otra señora, con su mujer. Fui creciendo con eso. Yo recuerdo tanto la dureza de mi padre que a él no se le podía decir no. A él no, a él si él decía negro, era negro. Si él decía es gris. O sea, a él no se le podía contradecir para nada. Vivíamos como que bajo esa ley que él mantenía cuando él estaba en casa, que lo que él decía se tenía que hacer, se tenía que respetar y acatar sin decir nada. Yo recuerdo que llegaban las 9 de la noche y como él se levantaba muy temprano, él decía, es hora de dormir, apaguen las luces. Y era de que se tenían que apagar las luces de toda la casa. No podía haber un pero de que, oh, pero me voy a bañar o yo tengo que hacer esto o yo me falta tarea, o sea, de mis hermanos o algo. No, no. Ellos ya se tenían que apurar porque ya sabían que a determinada hora se apagaban las luces y ya era hora de ir a dormir y nadie podía decir que no, nadie se podía quedar despierto. Entonces, yo crecí viendo esa dureza, como que esa ley que se ejecutaba en mi casa. Yo recuerdo que en una ocasión mi maestra nos dijo, no les voy a dejar tarea. Dice, por hoy los voy a dejar descansar. Pues nosotros hicimos fiesta, ¿no? Muy contentos. Yo regresé a la casa, me quité el uniforme y cuando regresé a la casa me quité el uniforme, pues andaba jugando y él llegó del trabajo y me dijo, ponte a hacer la tarea. Y le dije, no tengo. Y me vuelve a decir, ponte a hacer la tarea. Y le digo, la maestra no me encargó tarea. Y me dijo, te estoy hablando, pero ya con esto había tomado el cinturón. Me dijo, te pones a hacer la tarea. Entonces, yo ante
su regaño y ante su mandato, pues yo mejor agarré y corrí a tomar mi mochila, me senté y yo solita me puse a inventarme una tarea, me puse a escribir números en la libreta y ahí me quedé un buen rato sentada inventándome yo misma tareas para que él me viera trabajar, porque sabía que de lo contrario, si él no me veía trabajar, me iba a ir muy mal, porque él ya había tomado el cinturón, sabía que me iba a pegar. Yo realmente no recuerdo que me pegara, pero ahorita que traje a la mente este recuerdo de que él había tomado el cinturón, creo que posiblemente me llegó a pegar y por eso yo tenía muy grabado que no lo debía de contradecir, porque de lo contrario ya sabía que me iba a pegar con el cinturón. Entonces creo que sí me llegaba a pegar, o sea, cuando él lo creía que lo merecía, me pegaba, sí. En aquel tiempo dejamos Camarón. Bueno, antes de que me pase yo a esa parte, sí quiero comentar que ahí en el lugar donde vivíamos se espantaban mucho, mucho. Ahí decían que en la noche ya no podían salir. Era como una vecindad, pero eran de puros trabajadores que eran ferrocarrileros también. O sea, ellos les daban esos cuartos para vivir. Entonces, por eso es que mi papá ahí había llevado a mi mamá con nosotros, porque a él le habían dado ese cuarto y ahí él nos podía tener ahí, porque los demás también trabajaban en lo mismo y vivían ahí, aunque regresaban también a sus casas los fines de semana, se iban a visitar a sus familias, pero espantaban mucho. Entonces la gente de noche ya no salía, se encerraba. Em, Había afuera unos árboles de aguacate y muchos decían que ahí en la noche se veía, quien llegara a salir de noche, se veía un chango ahí colgándose y dicen que se veía todo negro, negro y que le brillaban hasta los ojos, o sea, la gente realmente se espantaba porque decían que hasta donde veían el árbol que se movía para allá y para acá, que hasta las hojas se caían de los árboles, de que estaba hasta muy grande, pesado y movía realmente mucho el árbol, hasta lo ladeaba. También en otra ocasión yo recuerdo, y esto sí lo recuerdo, que en una ocasión estábamos durmiendo y de momento se empezaron a escuchar gritos, gritos, pidiendo auxilio. Mi mamá le habló a mi papá y pues mi papá se levantó y se levantaron los dos. Dice, vamos a ver qué le pasa. Pues nombraron el nombre de ese muchacho, vamos a ver qué le pasa. Fueron a tocarle y ya, pues ya le hablaron y ya hasta que él pudo abrir la puerta y todo. Yo recuerdo en aquel tiempo que comentaron, ya después, que decían, no, pues es que aquí espantan. Él lo que había comentado es que dice que él estaba acostado y que cuando él estaba acostado leyendo una revista con la luz prendida, porque él no dormía ya con la luz apagada, porque dice que constantemente lo espantaban, veía realmente que llegaba alguien y ellos decían un muerto, dice, llegaba el muerto, dice, no me podía yo ya mover, dice, y me empezaba a hablar y hablar, dice, y no sé qué tanto me decía y yo ya no le podía entender nada, dice, como que me quedaba sordo, no me podía mover, dice, y pues me daba mucho miedo, por eso él dormía con la luz encendida. Bueno, en esa ocasión dice que él estaba leyendo la revista y que en eso vio cómo salió de entre la pared ese, pues ese espíritu. Yo ahora sé que pues es una persona, bueno, no es una persona ni es un espíritu, ahora sé que son demonios que se hacen parecer como personas para espantar, ¿verdad? Pero pues sí, se traspasó la pared y dice que se puso enfrente de él mientras él estaba acostado y dice que le empezó a decir y le empezó a decir muchas cosas, pero dice que en el momento que él entró a su cuarto y se puso delante de él, enfrente, mientras él estaba acostado, dice que él ya no pudo moverse. Y dice que nada más lo veía que movía y movía la boca, pero él ya no se podía mover, no podía. Y dice que en eso después este demonio lo levantó y lo empezó a golpear de tal manera que él empezó a gritar, pidiendo auxilio. Pudo gritar pidiendo auxilio. Fue por eso que mi mamá, mi papá se levantaron corriendo a tocarle a la puerta y ya hasta que, pues yo creo
ese demonio lo dejó, lo soltó y pues ya él fue, prendió la luz y ya fue a abrir la puerta y ya les dijo lo que le había pasado. También a mis hermanos allá en ese pueblo donde vivíamos había muchos mosquitos. Entonces, ellos dormíamos, se acostumbraba mucho que durmiéramos con pabellón. Usábamos los pabellones para evitar que los moscos pues nos picaran, que pasaran, no nos dejaran dormir. Pero ellos dormían en el piso porque pues éramos pobres, no contábamos con tantas camas. Entonces, mis hermanas, ellas cuentan que cuando ellas dormían, dice que luego a cierta hora de la madrugada, ellas se despertaban, porque yo creo que pues ya esa cosa los despertaba, las despertaba. Entonces dice que ellas se despertaban y cuando ellas se despertaban, dice que ya no se podían mover. Cuando ya no se podían mover, pero estaban despiertas y las dos, porque dormían juntas, dice que veían cómo entraba como una bola gigante, como de fuego. Y hasta dice que veían cómo se abría el pabellón y esa bola se paraba enfrente de ellas. Y dice que ellas ya no se podían mover. Y dice que nada más escuchaban como algo como un cierto sonido, como algo, esa bola que hacía producía un sonido, pero ellas no entendían nada ni sabían qué era. Entonces, pues nada más les daba mucho miedo. Y pues ya nada más como las dos estaban juntas, pues las dos ahí se acurrucaban una con la otra ahí tratando de no querer abrir los ojos, pero medio abrían los ojos y veían que ahí estaba esa bola gigante ahí parada enfrente de ellas. Y dice que después de un rato se marchaba y nuevamente el pabellón se cerraba, porque el pabellón tenía así dos aberturas para entrar, entonces el pabellón otra vez se cerraba. Em, También a mi mamá le pasaba algo muy fuerte, a ella más fuerte, porque cuando mi papá se iba los fines de semana, a ella le espantaban. Personalmente a ella la atacaban de esta manera. Y de hecho ella me decía, dice, por eso, dice mi hija, dice, cuando tú estabas chiquita, pero tu papá se iba, dice, yo prefería, dice, ponerte con tus hermanos a que te durmieras. Dice, porque yo no quería que estuvieras conmigo y eso que a mí me pasaba te hiciera algo o te espantaras tú también. Entonces, los fines de semana, ella me acostaba con mis hermanos. ¿Y qué era lo que pasaba? Bueno, dice que ella siempre, porque ella checaba la hora, que siempre que iban a dar como 5 para las 12, dice que ella, esto empezaba, que dices que escuchaba el silbido del tren. A lo lejos venía el silbido del tren, nosotros vivíamos pegado casi a las vías. Entonces escuchaba el silbido del tren. Y dice que cuando ella escuchaba eso, ella ya sabía que ya le iba a suceder esto. Entonces, escuchaba que ahí venía el nocturno, hasta por eso así se le llamaba a ese tren, el nocturno, porque ese tren llegaba a medianoche ahí en la estación de Camarón. Y nosotros vivíamos cerca de las vías y cerca de la estación. Entonces a lo lejos se escuchaba el silbido, que ahí venía el tren, y ella en ese momento se paralizaba. Ella ya no se podía mover. Y por más que intentaba hablar, por más que quería pararse, prende la luz, ella ya no podía hacer nada, estaba completamente tiesa, paralizada. Entonces, dice que al momento que igual escuchaba el silbido del tren, escuchaba unos tacones de unas botas a lo lejos. Dice que escuchaba cómo escuchaba lejos los tacones, pero entre más los pasos se iban acercando, dice, pues más el sonido de las botas venía más fuerte, más fuerte. Dice que hasta que se detenía el sonido los tacones de las botas frente a la puerta, ahí se detenían los pasos. Escuchaba cómo abrían la puerta, cerraban la puerta, escuchaba nuevamente los pasos, llegaba este demonio frente a ella. Y digo demonio porque ella nunca lo vio, porque ella permanecía con los ojos cerrados, pero pues sabemos ahorita actualmente que es el demonio. Entonces llegaba este demonio y dice que sentía cómo él se bajaba, porque hacía, simulaba como un hombre,
se bajaba, dice que el pantalón, porque dice ella, yo hasta podía escuchar el tronido de cómo se estaba quitando el pantalón. Y junto a la cama, mi mamá siempre tenía una silla. Dice que escuchaba el sonido como él se quitaba el pantalón, lo atravesaba en la silla y hasta se escuchaba el sonido del cinturón, del pantalón cuando lo depositaba en la silla y se acostaba, levantaba la cobija y se tapaba. Y dice que lo sentía mi mamá, ese ser frío, 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 frío. Dice que era lo único que ella sentía, una frialdad a lo largo de todo el cuerpo que sentía de ese demonio. Sentía mucho, mucho frío, ese cuerpo pues la estaba tocando, ¿no? O sea, estaba tocando, pues rozándole ahí porque se acostaba junto a ella. Y dice que tardaba así, que producía como un sonido, así como una respiración muy profunda, así como, o sea, dice que era como una respiración muy profunda que escuchaba que él producía. Dice que estaba por unos segundos y nuevamente dice que otra vez sentía como él se quitaba la cobija, la aventaba, se paraba, hasta sentía ella el movimiento del colchón. Nuevamente se escuchaba el sonido del pantalón, otra vez que se lo ponía y nuevamente otra vez los pasos. Dice que cuando escuchaba el silbido del tren que estaba en la estación y que ya se iba, él también se iba. Y se escuchaban a lo lejos los pasos, hasta que dice que a como los pasos los iba escuchando, que se alejaban, entre más lejos se escuchaban los pasos, era como ella empezaba ya a poder moverse. Ella podía volver a moverse, a hablar y todo, se levantaba, prendía la luz, pero pues ella por eso siempre estuvo segura que no era una pesadilla, porque ella no estaba dormida, ella estaba completamente despierta y escuchaba todo. De hecho, ella hasta pues a veces ni podía dormir en aquel tiempo que se quedaba los fines de semana cuando mi papá se iba. A veces yo creo que estaba como hasta en vela porque ella estaba como nerviosa de saber que eso le iba a pasar. Pero mi mamá siempre fue muy fuerte, eso es lo que yo también puedo decir. Siempre fue muy fuerte, su carácter fue muy fuerte, como de que ella no se dejaba, aunque le pudiera dar miedo, ella no se dejaba tan fácilmente dominar por el miedo, intimidar por el miedo. Ella es de un carácter muy fuerte, pero es una persona buena. Em, y bueno, así transcurrieron los años. Nos trasladamos después, a él lo trasladaron de Camarón a Orizaba. Ahí llegamos, nuevamente, pues ahí seguimos con la misma vida, ¿no? Mi papá yéndose los fines de semana, yo iba creciendo, cada vez ya tenía más claro que el por qué mi papá se iba a otra casa. Lo que sí recuerdo es que yo creo que mi mamá, pues realmente no lo quiso a él. Lo que yo ahora sé por mi madre es que ella cuando vivía con mis abuelitos y ahí vivían todos mis tíos, sus esposas, mis primos, o sea, era una familia grande. Ella por haber sido, pues se puede decir que se dejó con el papá de de mis hermanos, eh, como ella se dejó y regresó a la casa de mi abuelita, a todos la malveían. Entonces, dice, ella tenía que como que trabajar más cuando se había dejado con el papá de mis hermanos, tenía que trabajar más, tenía que dar dinero, tenía que dejar a mis hermanos que eran pequeños, este, ahí a cargo de sus cuñadas, que son mis tías. Entonces a veces dice, a veces regresaba y ya tenía un chichón en la cabeza, a veces ya tenía un golpe, a veces ya, o sea, dice, a tus hermanos les pasaba de todo, no los cuidaban. De hecho, dice, pues echaban a sus hijos de algunas de mis tías que eran más grandes, dice, a pelear luego con tu hermano o con algunos de tus hermanos, con los dos
dice, a que se pusieran a hacer como luchitas, pero eran más grandes, dice, tus primos, pues claro que iban a lastimar a tus hermanos. Y pues luego también pues hablaban detrás de ella, era mucho chisme atrás de ella, ¿no? Y aunque mi abuelita en aquel tiempo vivía y mi mamá quería mucho mi abuelita sí le daba el apoyo, pero ella como que cuando conoció a mi papá fue lo que yo entendí que ella me platicó, que aunque ella supo que tenía otra familia, que tenía otra mujer, pues que cuando mi papá le habló, ella quiso tomarle la palabra a mi papá de irse, porque mi mamá le platicaba todo lo que ella sufría ahí, con sus 4 hijos, ahí en la casa de mis abuelitos y de sus hermanos. Entonces lo agarró como un escape. Realmente es lo que yo entiendo, que para mi mamá, mi papá fue un escape de salir de la casa de mis abuelitos, de ya no estar entre todo eso y ya poder apartarse y hacer una vida propia, pensando en sus hijos, mi mamá. Ahí fue donde pues ya al estar con él, pues me tuvo a mí. Pero pues le digo, es lo que yo entiendo, que mi mamá no estuvo con él por amor, ni siquiera fue por amor. Ella no se enamoró de él, sino lo usó como un escape. Lo mismo le puedo comentar con el papá de mis hermanos. También, pues le voy a contar rapidito esto. Dice mi mamá que en aquel tiempo ella que estaba chamaca iba mucho a la tienda, la mandaban a la tienda. Entonces dice que ella tenía como 13 años y este muchacho ya tenía como 16, 17, era más grande. Y dice que cuando la veía en la tienda o la veía pasar por su casa, pues él le hablaba. Pero mi mamá pues estaba bien chamaquita y ella lo que le interesaba era jugar y todo eso, pues dice, pues yo no realmente, dice, yo qué voy a estar haciendo caso, yo no pensaba en novio ni nada de eso. Dice, y en una ocasión dice tu abuelita, o sea, mi abuelita, dice, la mandó a mi mamá. Dice, ves a dejarle estas cosas pues no recuerdo cómo se llama la mamá de el papá de mis hermanos, pero le dijo, ves a dejarle estas cosas a la señora. Y entonces dice que mi mamá fue, tocó la puerta y salió este muchacho, que era pues su hijo, y que le dijo, oh, pues dice, pues pasa, dice, pasa, no, dice, acá nada más dice mi mamá que acá están estas cosas que le manda tu mamá. Dice, no, pasa, pero pasa, dice, dáselas tú mismo. Y dice, no, dice, dáselas tú, no, no, dice, pásale, ándale. Dice, pues ya mi mamá como que pues pasó, dice, porque pues él estaba muy insistente en que ella le diera personalmente las cosas a su mamá, que mi abuelita le había mandado. Entonces dice que entró mi mamá y dice que se dio cuenta que no había nadie en la casa y que le dijo, ¿por qué me dijiste que no estaba? ¿Por qué me dijiste que estaba y no hay nadie? Dice, pues nada más te engañé, quería que entraras. Y dice, no, pues ya me voy. Y dice que no la dejó salir, que no la dejó salir y que ella le decía que la dejara salir, que se quería ir y él no quiso, la retuvo ahí contra su voluntad y ella pues hasta se puso a llorar y ahí estuvo pues horas hasta que llegó ya la mamá de él y que le dijo, ay, dice, ¿por qué la estás deteniendo? Dice a esta niña, dice, ¿qué no ves que está bien chica? Dice, ¿cómo estás haciendo esto? Dice, no, pues es que yo la quiero para mí, yo quiero que ella esté conmigo. Dice, sí, pero ¿qué no ves? Dice, ya estás hasta espantada. Dice, no, vamos, dice, vente, mija, dice, vamos, te voy a dejar a tu casa. Para esto ya habían pasado horas. Y dice mi mamá que cuando la señora pues la fue a dejar, la acompañó para que no la regañaran y explicarle, dice que mis abuelitos le dijeron que no, que ya dice, no, si ya se fue, dice, con este muchacho, dice, con su hijo, dice, ya no, dice, aquí ya no la queremos. Dice, no, pero es que mire, y dice que les explicaba cómo fue que pues su hijo que la había retenido a la fuerza y que pues, pero que no había pasado nada, que no había hecho nada y eso, no, no, dice, no, pues de todos modos, dice, nosotros aquí ya no la podemos recibir, ya se fue, dice, ya que se vaya, que ya que se vaya con su hijo, allá que se esté con él ya. Entonces dice mi mamá que quiso, no, tuvo que regresar a la casa con la señora y con él. Quiso, no, tuvo que quedarse con él.
con ese muchacho. Quiso o no, pues ya tuvo que hacer vida con él. A mí me entristeció mucho, la verdad, saber que eso le pasó a mi madre. Me entristeció, me dolió, porque dije, mi madre, pues fue injusta. Yo en aquel tiempo decía, fue injusta la vida con mi madre, porque ella tuvo que vivir esa vida, por qué le fue así, porque no tuvo como una mujer que uno sueña enamorarse y estar con alguien porque a ti te guste, porque tú quieras, porque tú te sientes enamorada y quieres hacer una vida y a formar una familia con ese hombre, ¿verdad? Ella no tuvo eso, esa oportunidad. Pero bueno, regreso entonces. Entonces, am, cuando llegamos a Orizaba, seguían transcurriendo los años, pero ya mi mamá trabajaba. Llegando a Orizaba, pues al ver que mis hermanos crecían, que necesitaban de la escuela, de más útiles, eran muchos hijos y pues los cuatro pues no eran hijos de mi papá. Mi papá sí daba para la comida, daba para todo, pero pues no, mi mamá no le pedía dinero para los útiles de mis hermanos, así que ella mejor prefirió ponerse a trabajar para poder solventar los gastos de mis hermanos, de sus escuelas y todo. Esto hizo que mi mamá pues mirara, ¿verdad? Para otros lados, mirara, am, conociera gente. Y pues como le vuelvo a repetir, como utilizó a mi papá realmente como un escape, pues ella empezó a conocer otros hombres que yo creo que realmente pues ya ahí le gustaban o le traían. Am, yo sí recuerdo que cuando era niña y mi papá se iba los fines de semana, recuerdo que mi mamá se ponía a tomar. Invitaba ahí pues a mí, personas conocidas, algunas señoras, y llegaban, eran más hombres que mujeres, eso sí recuerdo que eran más hombres, se ponían a tomar, ponían música fuerte, a bailar, a deshoras, así, se trasnochaban. Esto no le gustaba nada a mis hermanos, ellos iban creciendo y yo estaba chica. Yo recuerdo que a mí, el que empezaba a hacer pareja con mi mamá, hasta me decía, tráeme la escoba. Y yo lo veía como una diversión. Yo corría, pues tenía alrededor como de 3 4 años. Yo corría, agarraba la escoba y se la traía corriendo. Y él empezaba a bailar con la escoba, como si fuera una mujer, y todos haciendo un show, así pues riéndose de lo que él hacía. Pero sí me daba cuenta, muy pequeña que era, pero ya me daba cuenta que mi mamá andaba con él. O sea, que tenían una relación, porque los veía cercanos. De hecho, sí recuerdo que en algunas ocasiones se quedó a dormir. Lo recuerdo porque normalmente yo dormía con mi mamá y en esas ocasiones ella me tendía en la cama un tapete y pues ahí me quería dormir, pero yo lo mismo que yo estaba como inquieta de que estaba ese hombre, yo no me quería dormir. Entonces, pues como que no la dejaba y ella estaba ahí conmigo y pues ahí luego se quedaba conmigo porque yo no quería dormir, me estaba muy inquieta. Em, Todo eso nos hizo daño, o sea, sí fue marcando heridas en nosotros, viviendo una familia pues muy disfuncional, una familia donde no había un realmente que se sintiera el calor del hogar, el calor de un padre, de una madre, o sea, no, o sea, mi mamá aprovechaba cuando mi papá se iba o había a veces descarrilamientos muy lejos de la casa y se decía, pues me voy a ir, se descarriló un tren y yo creo que voy a irme por toda una semana. Y así cuando las salidas de mi papá o los fines de semana, mi mamá aprovechaba para andar con este señor. Cuando llegamos a Orizaba, porque esto ocurrió en Camarón, cuando llegamos a Orizaba, pues se dejó con este señor. Se dejó con este señor y aquí trabajando conoció a otro nuevamente, inició una relación con él y lo mismo, tomaban, aprovechaba a mi mamá que no estaba mi papá,
pero en alguna ocasión yo creo que ya a mi papá le habían llegado los rumores. Entonces, en algunas ocasiones, 2 veces, 3 veces llegó de momento. En fines de semana, sorprendió a mi mamá tomando, o ahí, pues, en la noche, ¿no? Que estaban ahí en la casa, pues, armando como esa fiesta, y pues todos corrían, se iban porque sabían que pues él llegaba y ya todos salían rápido, se iban y pues era una discusión con mi mamá, le reclamaba, o sea, yo exactamente no recuerdo lo que ellos hablaban, pero pues sí entendía que le reclamaba, que le decía que cómo hacía eso cuando él no estaba, o sea, que ella aprovechaba ese tiempo. Y en alguna ocasión también recuerdo que mi papá, pues yo creo que de decepción de lo que mi mamá hacía, también tomaba. Recuerdo una ocasión que mi mamá estaba tomada, mi papá estaba tomado y pues estaban discutiendo sobre lo mismo de que mi papá le reclamaba de lo que ella hacía y mi mamá pues tenía mucha fuerza, o sea, mi papá también, pero yo no sé si creo que mi papá estaba más tomado que mi mamá y lo empujó, de tal manera lo empujó que él se cayó para atrás y se golpeó la cabeza y quedó unos minutos inconsciente. Yo me acuerdo que me espanté mucho, yo estaba pequeña, pero recuerdo verlo tendido en el piso, que no se levantaba y ver que mi mamá no hacía nada, o sea, tanto era su coraje, su furia, que ella ni siquiera, pues, intentaba hacerlo reaccionar, sino ella nada más se quedó parada viéndolo, a ver, como diciendo, pues, a ver en qué momento ya se va a levantar, ¿no? A lo mejor también se espantaba, pero, pues, no lo demostraba. A lo mejor por dentro decía, pues: "Ay, Dios mío, ¿qué hice?", ¿no? Pero, pues, no, tampoco corría a auxiliarlo. Entonces, sí, yo me acuerdo que me espanté y yo, pues, nada más todos nosotros, mis hermanos y yo nos quedamos espantados viéndolo. Y ya hasta que él reaccionó, se paró tocándose la cabeza y se incorporó y pues ya estaba ahí como tallándose atrás la nuca y pues yo creo que todavía se sentía algo mareado y pues ya mi mamá algo así le decía como que ya, ya ves, por eso te estoy diciendo que te aplaques ya, ya ya déjame en paz y ya yo también te voy a dejar en paz y así eran como discusiones continuas. Antes de que sucediera esto, cuando mi papá todavía no sabía, cuando todavía no, yo creo que no le llegaban los rumores, mis hermanas como mujeres y ya como más adolescentes, alrededor de 14 y la otra tenía como 17 años, pues se enojaban de lo que mi mamá hacía. Entonces, ellas era tal discusión una vez que ellas decidieron irse. Ellas le dijeron a mi mamá que ellas ya no querían estar ahí en la casa, viviendo con ella y viendo lo que hacía, y tomaron sus cosas y se fueron. Mi hermano, el que vivía con nosotros, él, pues como chamaco, él se la pasaba así, pues en la calle, como de vago en la calle con sus amigos. Él pues no permanecía casi mucho tiempo en la casa. Llegaba para comer y la otra vez se volvía a ir o llegaba en la noche para dormir o cosas así, pero él no estaba realmente todo el tiempo en casa, sino eran mis hermanas. Pero al irse mis hermanas, en esa ocasión, yo me sentí muy sola, yo me sentí muy desamparada porque yo dije, con mi mamá no cuento mucho, porque mi mamá está como que entre con sus problemas que tiene con mi papá, entre que ella busca la diversión y busca escaparse cada que mi papá no está, ella busca, pues, en su propio egoísmo, busca ella su propio bienestar para ella. Entonces, yo dije, ahora se van mis hermanas y yo dije, ¿y ahora yo qué hago? Yo me quedo volteando a ver para todos los lados y digo, yo ahora, ¿para dónde jalo? ¿Con quién puedo estar? Me sentí siempre, yo recuerdo que me sentí siempre toda la vida con un vacío muy grande, con una falta de amor, con una falta de solidez, una solidez que yo sintiera que hubiera en mi familia, en mi casa, que yo sintiera que había un un calor de hogar, amor en mi familia. No lo había.
Entonces yo siempre sentí como eso. Mis hermanas, como se iban siguiendo de la edad, ellas se acompañaban mucho. Siempre en lo que pasaba en la casa, ellas se platicaban, ellas se acompañaban, ellas siempre estaban juntas. Como que entre ellas se buscaron mucho su compañía y su cariño y su amistad como amigas y hermanas. Mi hermano por su lado como chamaco, mi mamá pues con sus cosas, mi papá con su dureza y yo volteando hacia todos lados. Yo decía, ¿y yo para dónde jalo? ¿Yo con quién puedo estar? ¿Yo con quién? ¿Quién me puede a mí darme ese cariño, darme ese apapacho? Yo me sentía sola. Yo recuerdo que siempre me sentí sola, aún estando en medio de todos ellos. Siempre sentí una inmensa soledad, un inmenso vacío. Entonces aquella vez se fueron. Ya después pasaron unos días, mi mamá fue a recogerlas porque ellas se fueron a la casa de mis tíos. Se fueron a recogerla, se fue mi mamá a recogerlas, habló con ellas y ya regresaron. Pero yo también, cuando yo veía que mi mamá engañaba a mi papá, cada que él se iba, ella aprovechaba para andar con este señor, con este otro señor, porque fue otro, ahora en Orizaba. Entonces, yo le dije, me acuerdo una vez que me llevaba a la escuela y yo le dije, y si yo le digo a mi papá, le digo que tú andas con él, me dijo ella, si tú le dices algo a tu papá, me dijo, yo me voy a ir para siempre y nunca me vas a volver a ver. A mí me dio miedo que ella llegara a hacer eso. Yo sé, ahora entiendo, no fue la manera correcta de mi madre de, de alguna manera amenazarme con su ausencia, de que si yo decía algo, ella se iba a ir y nunca la iba a volver a ver, pero pues lo hizo, o sea, entonces yo me quedaba callada y yo tampoco le decía nada a mi papá. Em, Le digo, pasaron estos años, ellos tenían cada vez más dificultad, cada vez mi mamá se iba descarando más, ya cada vez ya no se escondía, a veces ya nada más aprovechaba cuando él, aunque estuviera en casa, se fuera a trabajar, para ella correr a estar con este señor, o sea, este señor llegaba a la casa y ahí estaba con él, tomaban y pues ahí estaban. Este, entonces, pues como cada vez fue más evidente, mi papá ya no aguantó quizás tanto descaro y yo creo que sus propios amigos, trabajadores que vivían ahí alrededor de la casa, que eran conocidos, pues que hablaban, ¿verdad? Entonces, recuerdo una vez que llegué de la escuela y mi papá estaba recogiendo todas sus cosas, todas sus cosas las estaba recogiendo y yo me sorprendí porque recuerdo que como que no era viernes, sino era otro día, estaba recogiendo todo, hasta su despertador, el que siempre utilizaba para levantarse, y me extrañó mucho. Vi que ya no quedaba nada de él, que ya todo lo tenía en una maleta, y después agarró y me habló, se sentó. Fue la primera vez y yo creo que la única que yo recuerdo que me sentó en sus piernas y llorando me dijo, me voy a ir, dice, ya no voy a estar contigo. Sandra eh, dice, pero quiero que te portes bien. Dice, quiero que te portes bien, quiero que seas una buena niña. Le digo, sí. Y yo sentí mucho como ese dolor de mi papá, sentí que estaba haciendo una despedida y me puse a llorar. Él estaba llorando y yo también me puse a llorar porque yo sentí como que mi corazón apachurrado, aunque le vuelvo a repetir que nunca recibí de él algo bonito, una caricia, un cariño, una palabra de amor, pero pues era mi padre y me dolía que él en ese momento estuviera llorando y porque sentía que él se estaba yendo, o sea, aunque no sabía que era una despedida,
sentí la despedida, sentí que algo estaba pasando muy fuerte, que él por eso me estaba diciendo eso. Se marchó y pues se fue y ya nos quedamos. Con más razón, mi mamá se puso más a trabajar porque ahora ya no tenía la ayuda de él. Nos quedamos ahí en Orizaba a vivir. En ese lugar nos quedamos también, era junto a las vías nuevamente, porque a él como ferrocarrilero nuevamente le habían dado ese lugar. No era una casa, no era un departamento, era un vagón donde nosotros vivíamos, lo que es un vagón de tren, nada más que en aquel tiempo como que los amueblaban o los adaptaban para que pudiera vivir una persona adentro. Estaban forrados por madera por dentro y eran como 3 cuartos, se puede decir, porque era un vagón grande, de tal manera que pues eran como 3 cuartos, 3 piezas. Donde estaba estacionado, era como ahorita se ven como unas trailas, bueno, pero nada más que era todo largo, pero así donde lo estaban estacionados todos esos vagones, las familias vivían ahí, de los ferrocarrileros. Entonces él se fue y nos dejó ahí viviendo en ese vagón. Ya mi mamá se puso a trabajar más, pero ella vendía antes gorditas en el tren, pero después al ver que no le funcionaba esto, no iba a ganar lo suficiente y que pues que lo que realmente ahí le estaban diciendo la gente es que no había por ahí ningún lugar donde vendieran cerveza. Entonces ella empezó a vender cerveza y le iba muy bien. O sea, usted sabe que las cosas desgraciadamente malas es lo que más gente atrae, desgraciadamente, más que lo bueno. Vendía muy bien. Toda la gente alrededor de ahí, vecinos, y pues con el tiempo se fue como propagando más ese lugar. Venía de gente desde más lejos, de otros lugares, así se llenaba todos los días. Mi mamá adaptó, teníamos un patio grande, adaptó bancas, mesas para que llegaran los señores a tomar y ahí podían estar el tiempo que quisieran ahí en nuestro patio, tomaban. Algunos llegaban, tomaban una, dos, tres o las que quisieran y se iban mareados o pues se llegaban nada más a quitar las 6 se iban y otros no, otros llegaban hasta que se perdieran pues de borrachos y ya se iban bien tomados o el otro amigo con el que venían pues ya se lo llevaba y ya se iban, o sea, realmente no había un límite. Bueno, el horario sí, hasta como por las 9 o 10 era cuando mi mamá ya les decía que ya se tenían que ir. Entonces, pues este fue el tiempo en el que ella más tomaba. Se le estaba quedando más este vicio de tomar. Ella tomaba más. El señor con el que andaba, después al ver que ya mi papá se había ido, él se fue a vivir para allá. Mis hermanas no lo aceptaban, mi hermano tampoco, o sea, nadie, yo tampoco, pero pues estábamos, que quisiéramos o no, pues estábamos ahí. Mis hermanos totalmente no le dirigían la palabra, no le hablaban casi. Él como que intentaba ganarnos, porque él en aquel tiempo cuando existían los trenes, él era garrotero, o sea que él trabajaba en el tren. En aquel tiempo se decía que los garroteros ganaban muy bien. Entonces él a veces iba a la tienda con mi mamá, compraba, compraba fruta, me acuerdo, fruta que yo recuerdo que nunca llegué a probar, o sea, de niña. De niña nunca yo llegué a probar esa fruta porque pues éramos tan pobres que no nos alcanzaba. Pero ya cuando él estaba, que metía de su propio dinero, y llegaba y nos decía, miren, vengan, no quieren, y unos duraznotes, así yo veía los duraznos grandotes, rojos, y a mí con unas ganas que se me antojaba de agarrar uno y querer comérmelo, pero al mismo tiempo me retenía no querer comérmelo porque sabía que venía de él, porque sabía que él lo había comprado. Y lo mismo mis hermanos, ellos no agarraban, ellos aguantaban el antojo y ellos no.
También recuerdo cuando alguna vez yo necesitaba zapatos y él decía, pues te los compro. Y yo le decía, no, no, no quiero. Y luego ya creo que lo que entiendo es que luego ya le daba el dinero a mi mamá y mi mamá a veces me compraba algunos zapatos para la escuela, pero ya como haciéndolos verse que ella me los había comprado, pero me los había comprado él. Pero en sí nosotros no queríamos como recibir nada de él, o sea, como que le demostrábamos ese desprecio, ese descontento de que nosotros no veíamos con buenos ojos esa relación. Y pues así pasó el tiempo. Después era tanto que tomaban ya los dos, o sea, él, este señor y mi mamá, que a veces surgían pleitos entre ellos mismos, se peleaban, pues ya con el alcohol, usted sabe, se pelean. Mi hermano en aquel tiempo ya estaba más como que iba a la escuela, pero estaba mucho dedicado en la calle. Él, él estaba mucho en la calle, él pues era muy callejero en aquel tiempo y ya hasta sabíamos nosotros que estaba en una banda, en una bandita. En aquel tiempo pertenecía a una banda. Mis hermanas, pues ellas seguían acompañándose mucho, ellas siempre como amigas, se hablaban, se contaban todo y pues yo seguía como siempre, ¿no? Sintiéndome sola en medio de todos ellos, que cada quien tomaba su propio rumbo. Yo en medio de todos ellos crecía sintiéndome sola, faltándome amor, un amor de madre. Mi mamá siempre nos procuró, nunca nos faltó de comer, nunca se preocupaba por lo que nos necesitáramos de la escuela, por los vestuarios de los bailables, por ponerme mis tortas para la escuela. Eso no tengo nada que decir en contra de mi madre. Fue una madre, es una madre muy, muy responsable de sus responsabilidades como madre, muy preocupada por nuestro bienestar en ese aspecto, pero no por el bienestar emocional. O sea, eso fue lo único que no cuidó de nosotros, el estado emocional de sus hijos, de cómo íbamos creciendo nosotros y qué es lo que íbamos viendo, el ejemplo que ella nos iba dando. Mis hermanas pues iban haciéndose de novios. La grande, la mayor, pues era muy noviera, muy noviera. Eh, ya con el tiempo pues ella cometió su error y pues mi mamá dijo, pues ya te tienes que casar con él si ya estás embarazada. Ella lloró cuando supo que mi hermana estaba embarazada, ella lloró porque se sintió decepcionada y pues la hicieron que se casara por lo civil y pues ya, ella hizo su vida aparte, se fue. Mi hermana, la otra, la que le sigue, pues se seguía estudiando, ella estaba estudiando. Y mi hermano, pues el otro, pues también, pero entre la calle y la escuela, él iba muy mal en la escuela, muy mal. Lo que más le gustaba eran los amigos y estar en la calle. De vez en cuando también llegó una que otra vez, creo que tomado. Mi mamá lo regañó. Y yo en mí siempre decía, yo cuando crezca, yo quiero tener una familia diferente. Yo cuando crezca, yo quiero casarme de blanco. Cuando yo crezca, yo quiero tener hijos de un solo hombre. Yo siempre sentí, como que siempre me sentía aislada de ellos. El saber que yo era la hija única de un padre y que todos ellos, mis hermanos, eran hijos de un padre, yo siempre me sentí como excluida. Y yo siempre dije, yo quiero casarme, yo quiero tener una familia diferente a la que yo tuve. Yo quiero tener todos mis hijos de un solo padre. Yo no quiero estar con uno y con otro y tener hijos de ellos, sino solo con un hombre. Pues mis queridos hermanos, espero que esta primera parte de este testimonio se te haya hecho muy interesante. No te pierdas la segunda parte porque viene a continuación. Bueno, dale like al video y suscríbete. Aquí te dejo estos dos testimonios que estás viendo aquí en pantalla para que tú los busques y también te bendigas. Continuamos con la segunda parte. Bendiciones.